Sí, punto número 12, propuesta de declaración de UPN sobre la dejadez del equipo de gobierno con el barrio de Ripagaña. Señora Ibarrola. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, pues he de confesar primero cierta perplejidad después de escucharles en el punto anterior a todos ustedes que han puesto en los remanentes todas las necesidades importantes de la ciudadanía, con lo cual entiendo que tenían pactado todos los remanentes antes de la rueda de prensa de hoy y que evidentemente no les parece que el Civivox de Ripagaña sea una necesidad de los ciudadanos de Pamplona, menos de ese barrio. Perplejidad también, señora Bueno, cuando usted ha echado de menos enmiendas, será por las que nos han aprobado cada vez que les presentamos, ¿no? Que ustedes pactan sin conocerlas, que van a rechazar todas las de UPN. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Que presentemos para reírse un rato o cómo va esto? Porque, claro, le hemos presentado enmiendas para los presupuestos del 24, del 25 y del 26, que han rechazado todas, y ustedes llevan en el Gobierno de Navarra 7 años consecutivos pactando que no van a aprobar ninguna, sea lo que sea, bueno, muy bueno o excelente. Entonces, bueno, permítame cierta perplejidad al escucharles. Lo que sí celebro es que les marquemos el ritmo en cosas importantes como Ripagaña, porque es la segunda vez ya que les presentamos una declaración y que ustedes se apresuran la mañana previa de debatirla a presentar, sí ríase, señora Campión, que nos podemos reír un rato de su anterior rueda de prensa, porque dio una rueda de prensa a la mañana antes de la declaración para anunciar un proceso participativo el 4 y el 5 de abril de 2025. Vamos, estarán riendo todos los vecinos de Ripagaña, pero con su cara seguramente delante de la mentira que les dijo. Vamos, es que hay que aguantar estas risas. En fin, mire, solo... Estás presidiendo, ¿eh? ¿Puedo seguir? Estás presidiendo. Vale. Bueno. Es que no puedes hacer gestos. Bueno, está claro lo que buscaban, pero si puedo seguir, si se cae la bancada de enfrente, pues a lo mejor puedo seguir. Gracias. ¿Me siguen interpelando, señora Bueno, o sigo? Vale. Bueno, lo de hoy a mí me gustaría saber si es un compromiso real. Tanta risa que le da, pues señora Campión, si usted lo lleva, me lo contará. O si es solamente humo, una patada adelante o directamente una mentira como la que nos dijo antes. Porque a mentiras, bueno, la verdad es que ya estábamos acostumbrados con este tema, que desde luego no causa ninguna risa. Porque ya el señor Asirón nos dijo en campaña electoral que en 3 meses iba a tener esto resuelto, en 3 meses. Lleva 2 años y medio, más los 4 que estuvo antes de alcalde. Y en 3 meses lo iba a resolver, primera mentira en la frente. La segunda fue el señor Abaurrea, en una declaración en febrero del 2024, que dijo literal, usted, señora Abaurrea, en 10-15 días máximo, febrero de 2024, presentaremos cuál es el compromiso de financiación y presentaremos una hoja de ruta para la consulta de Ripagaña. ¿Que en qué quedó, señora Abaurrea? Pues han pasado más de 2 años y, pues eso, de momento en nada. Y la tercera es las uñas, señora Campión, esa famosa rueda de prensa improvisada la misma mañana que debatíamos luego a la tarde la declaración, que usted afirmó tajantemente ese proceso participativo para el 4 y el 5 de abril, que luego, por cierto, nunca explicó por qué ese proceso no se produjo. Entonces, lo de hoy no sabemos, desde luego, participación. Ustedes han presentado de forma unilateral como EH Bildu. A mí lo que me gustaría saber simplemente es si han contado con la Asociación de Vecinos, porque el viernes pasado no sabían absolutamente nada. Desde luego, con la alcaldesa de Huest tengo claro que no han contado para nada. Ya veremos si han contado con otros grupos municipales o con el Gobierno de Navarra antes de haber anunciado esto. Se lo pregunto, me imagino que sin risa me podrá contestar. Tampoco sé muy bien para qué crearon ustedes el Consejo Intermunicipal, porque lo creó el señor Asino en el 2016 como un proceso participativo importante para Ripagaña, que yo se lo compro, yo de hecho lo convoqué, pero no sé, si no me equivoco, usted en estos 2 años y medio no lo ha convocado. Si lo ha convocado, pues me lo pueden contar. ¿Por qué dijeron también que esta consulta, este estudio sociológico, no iba a ser la consulta definitiva o no iba a influir, que lo dijeron en otros plenos y luego no ha pasado nada? Pues también igual nos lo pueden decir. ¿Quién va a hacer esas compensaciones económicas, si nos lo pueden contar? ¿Quién va a compensar económicamente lo que han anunciado hoy? ¿Gobierno de Navarra? ¿El Ayuntamiento de Pamplona? Sería importante para el futuro conocerlo, porque
Mientras ustedes no gobernaban y gobernaba en este ayuntamiento UPN, presentaron distintas declaraciones en octubre del 19, en octubre del 21, en el que ustedes reclamaban exactamente un modelo de financiación en el que se implicaba el Gobierno de Navarra con un proceso similar, decían ustedes, a lo ocurrido con Mendillorri. Y nosotros lo apoyamos porque era lo que pretendíamos. Entonces, bueno, simplemente esto es a modo de aclaración, si ustedes nos pueden decir quién se va a hacer cargo de esas compensaciones y si es el Gobierno de Navarra, uniré turno. Si es el Gobierno de Navarra, si tienen o no tienen, perdón. Rápido, ¿ya? Vale. No sé si tienen o no tienen el compromiso del Gobierno para esta financiación, porque nosotros, bueno, estamos por resolver la situación administrativa del barrio y las dotaciones del barrio. Entonces, bueno, si ustedes también están por la labor, pues yo entiendo que el primer punto pues les molestará, aunque sea real, pero los dos siguientes no entiendo muy bien por qué no los aprueban, porque el estudio sociológico que han hecho y que nos presentaron hace pocos días dice pues varias cosas muy claras. La principal preocupación de todo el barrio es el centro de salud. Curioso que todos ustedes estén o gobernando en Navarra o apoyando todos los presupuestos y todas las acciones de Gobierno desde hace 7 años en Navarra. Llevan reiteradamente desde el Gobierno de Navarra prometiendo el centro de salud de Ripagaña desde 2020, año tras año tras año. En 2022 exactamente quedaron 7,5 millones de euros en el Departamento de Salud en inversiones en capítulo 6 sin ejecutar. Pero de momento, hasta 2028 mínimo, seguimos dando patada al balón. Entonces, bueno, la primera, ustedes podrían haberse dado más prisa. El segundo es el Civibos, 37%, y hubo un acuerdo en 2023 de los 4 ayuntamientos en el que nos comprometimos a incluir en el presupuesto de 2024 la licitación del inicio de las obras del Civibos. Ustedes no lo han puesto ni en el 2024, ni en el 2025, ni en el 2026. Hoy anuncian otra cosa, pero en los remanentes tampoco lo incluyen. Entonces, la pregunta es, no sé, ¿es una declaración de intenciones o tienen ustedes la intención de decir algún cronograma concreto o algún compromiso concreto en el año que les queda de legislatura? Porque, claro, 3 años y medio dan como para hacer cosas y, desde luego, a Ripagaña nos gustaría saber exactamente qué puede esperar Ripagaña en el año que le queda como alcalde, señora Sirón. Y el tercero era el polideportivo, con un 35% de las vecinas y los vecinos, y a mí también me gustaría saber si nos pueden aclarar qué ha hecho cambiar a la alcaldesa de EH Bildu de Burlada, que se comprometió, y además con buen talante y buena coordinación con el resto de ayuntamientos, a iniciar las obras del polideportivo en 2024, lo mismo que las del Civibox por parte de Pamplona, y han hecho de momento pues como ustedes, patada al balón. Yo creo que nuestra declaración podrían bien todos ustedes haberla aprobado. Entiendo que ya la de remanentes se ha caído. La tercera, pues ya veremos a ver. Y tienen la mano tendida de UPN si quieren de verdad resolver el problema del barrio. Pero el modo de gobernar, de salir unilateralmente un solo partido para anunciar cosas, que no tiene compromiso, que no tiene cronograma, que no cuenta con nadie, desde luego de participativo, tiene lo que yo les diga. Es decir, no sé qué esperan. Que nos sumemos todos al carro, señora Sirón, que usted ha dicho que quiere contar con la unanimidad de los 4 ayuntamientos, pero pensando solamente usted y diciéndonos aquí tienen ustedes, ¿no? Si quieren las comen y si no las dejan, como las lentejas, ¿verdad? Pues bueno, me parece que las cosas se hacen de otra manera. Y ya por terminar, y no puedo aguantar, señora Curiel, yo tengo muy claro por quién no soy alcaldesa de Pamplona, que es efectivamente por el líder de una presunta trama que se dedica a robar a través de mordidas de adjudicaciones de obra pública, el líder de las cloacas del PSOE, de su partido, que se dedica a hacer conductas mafiosas de forma lamentable. También tengo claro que el señor Asirón es alcalde por ese mismo líder mafioso y es
gracias a él también por lo que usted es portavoz del Ayuntamiento de Pamplona, porque si no usted no hubiera sido portavoz del Ayuntamiento de Pamplona. Pero bueno, siga demostrándonos con cada una de sus intervenciones cómo su partido ha denigrado la política de forma impensable en Madrid, en Navarra y en Pamplona. No les arriendo la ganancia. Gracias. Gracias. Abaurrea Jauna. Vaya, Arratsaldeon, guztiei, buenos días a todos, a todas. Voy a ir a algunas cuestiones que se han planteado. Ustedes dicen, tendréis que apoyar en el punto 2, por ejemplo, pero si el punto 2 habla de que se incorporen a los remanentes el CIVOC, los remanentes ya se han pasado, ustedes han presentado una enmienda, con lo cual difícilmente o se les ha cambiado el turno o no sabían que había que presentar enmiendas para poder luego defender esto. Bueno, es decir, un poco riguroso. Entonces es imposible que defendamos semejantes cuestiones. Luego dice, hombre, nos alegramos de marcar el ritmo a EH Bildu. Ya saben ustedes que eso es ciertamente complicado. No digo que en alguna ocasión pueda ocurrir, pero en este no. Llevamos muchísimo tiempo trabajando y si usted cree que la propuesta que hemos presentado se improvisa en 5 minutos, da cuenta del rigor con el que trabaja UPN, que no nos extraña absolutamente nada. Es decir, traer cositas como estas, que alguna vez dijo que eran sencillas, pero que son más bien simples. Es decir, donde hay muy poquito trabajo y son brindis al sol y un poquito de demagogia. Me pregunta usted sobre las compensaciones. En la propuesta que ha hecho Bildu, luego explicaré cuál es el elemento central y el porqué de la propuesta y cuál es su pretensión. Las compensaciones las hace el ayuntamiento de esta ciudad, lo cual no está cerrado, es una propuesta. Sobre la licitación que decía que usted ya dijo, nos comprometemos a licitar ahora en el año 2024. Sí, pero le voy a explicar una cosa, señora Ibarrola. Para hacer un CIVOS primero hay que hacer el proyecto y no existía. Entonces tendría que redactarse el proyecto para luego licitar. No engañemos, no digamos a la gente que las cosas se hacen en 2 días y de manera tal. No, eso se hacían, pues por ejemplo los farolillos, eso sí se hacen. Entonces nos gastamos el dinero y es fuego de artificio. Pero las cosas serias requieren trabajo. Y en este caso, evidentemente, el proyecto en el que nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo. Y lógicamente, esa es, como luego decimos en la propuesta, es un compromiso que evidentemente tiene que ser de los 4 ayuntamientos. El siguiente punto dice, instamos al equipo de gobierno a que haga. No, esto, la importancia que tiene de los acuerdos referidos a Ripagaña es que tienen que ser acuerdos plenarios, si no, no sirven. No es una labor del equipo de gobierno en este caso, es del pleno en su conjunto, porque en última instancia, entre otros aspectos que hay que resolver, son los límites jurisdiccionales, es decir, los límites de cada ayuntamiento en relación a Ripagaña, y eso no se puede hacer solamente más que con el pleno. Por tanto, y ahí está la apelación que ha hecho el alcalde y que yo aquí reitero, es que todos los grupos estamos llamados a trabajar y a comprometernos en las soluciones. El compromiso de Burlada, yo hasta donde sé, y en referencia a esos equipamientos deportivos, está y se mantiene en pie y no depende exactamente de estos acuerdos. Y hay otra cuestión que también me gustaría destacar en relación a lo que ha planteado sobre el sondeo de opinión. El sondeo de opinión, señor Ibarrola, y tengo una convicción profunda de que UPN ha tratado de boicotearlo. No la alcaldesa de Hues, ni el ayuntamiento de Hues, sino usted personalmente, porque ha pretendido chafar la hoja de ruta. Pero le voy a decir, no lo ha conseguido y además el sondeo es interesante en la medida que es contundente en cuanto a la expresión y es una primera manera importante de conseguir escuchar, aunque usted no lo ha querido, de escuchar la voz del vecindario de Ripagaña. Voy a la propuesta. Hoy no tratábamos, hemos hecho una explicación, digamos, fuera de este pleno, pero en el pleno no se trata tanto de defender la propuesta por una razón. Nuestra pretensión no es una defensa a ultranza de la propuesta en sí. La propuesta viene de un tiempo importante de trabajo, de análisis, de valoración. Saben ustedes que se han hecho hasta 4 informes distintos, Cámara de Comptos, el propio Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Iruña, el Ayuntamiento de Burlada. Hemos trabajado, hemos sondeado, hemos valorado y hemos llegado a una propuesta que con toda humildad creemos que es la mejor de las posibles y que está bien fundamentada, lo cual no quiere decir que sea inamovible y que no esté sujeta a debate. Es más, lo que estamos planteando es una hoja de ruta para que tomemos ya una decisión que es compleja porque nos atiene a que
aquí en este salón de pleno nos tenemos que poner de acuerdo, por lo menos la mayoría, a ser posible por unanimidad, lo mismo tiene que ocurrir en cada ayuntamiento y después ponernos de acuerdo para tener ya una decisión compartida. Y lo que decimos es propuesta para la solución definitiva, es decir, hablamos de soluciones, hablamos de futuro, una propuesta que está avalada por EH Bildu en los 4 ayuntamientos, que es muy importante, por lo tanto hay coherencia y nos ha costado también llegar a ese acuerdo, pero no decimos esto es lo que hay y ya está, no, lo que decimos es, y vamos a proponer una propuesta para la semana que viene, para crear una mesa de trabajo donde creo que ha hecho un emplazamiento y yo entiendo que es bienvenido, es decir, que UPN también va a volcarse en esa mesa de trabajo a aportar soluciones y propuestas. Esa es lo que estamos planteando. No es en absoluto una idea cerrada. Y le acompañamos a eso durante el tiempo que dure un compromiso con las dotaciones desde hoy, desde que alcancemos un acuerdo político. Y por tanto, y resumiendo, lo que proponemos es un acuerdo político aquí y en cada uno de los ayuntamientos que nos permitan 2 cosas. Una, activar el desarrollo de las dotaciones, en este caso la que queda pendiente, Cibos, Biblioteca, Comunidad de Barrio, desde ahora, y el segundo, que iniciemos ese camino hacia la solución definitiva en cuanto a los límites, ya que, según nuestra propuesta, Ripagaña pase a ser un nuevo barrio de esta ciudad de Pamplona. Eskerrik asko, Abaurrea jauna. Señor Mauleón jauna. Sí, Arratsaldeon Berriro, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bien, señora Ibarrola, nosotros estamos absolutamente alineados y alineadas con el planeamiento que se deduce de la demanda vecinal gracias a la encuesta que se ha realizado recientemente. ¿Qué están diciendo los vecinos y vecinas del barrio? Muy claramente están diciendo que lo más urgente son las dotaciones, que dentro de esas dotaciones evidentemente la más urgente es el centro de salud. Afortunadamente, usted no lo ha dicho, ya han empezado las obras. De hecho, nuestro grupo, y no solo nuestro grupo, venía urgiendo en todos los foros sobre la necesidad de este asunto. Por otra parte, ya se concluyó la escuela infantil y evidentemente ahora toca la responsabilidad de los ayuntamientos para impulsar las dotaciones deportivas. Algunas las hay, pero, por cierto, todas de burlada, se ha dicho de paso, y por las dotaciones, como digo, culturales, deportivas, etcétera. Por tanto, esa es la urgencia más inmediata que marca el vecindario y a renglón seguido, evidentemente, también lo que dice la encuesta es que ya hay una cierta cultura de barrio dentro del propio de Ripagaina y un deseo mayoritario de converger en Pamplona. Pero es que además lo especialmente llamativo ha sido que incluso, fíjese, señora Ibarrola, que la población de Huarte era la más pro Pamplona, lo cual pues llama singularmente la atención. ¿Cuál es el gran problema? Y ya lo dije yo en otro debate anterior, que debido a su sectarismo y en concreto al suyo en particular como presidenta de Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo vamos a confiar en la responsabilidad institucional de Unión del Pueblo Navarro si no han querido participar en el único acto conjunto que se podía hacer en esta legislatura, que es una mera encuesta sociológica en este momento? Evidentemente, para sacar esto adelante hace falta mucha responsabilidad de todas las fuerzas políticas, dejar el partidismo y el sectarismo a un lado y priorizar efectivamente lo que nos están demandando los vecinos y las vecinas de Ripagaina. Pero a la primera ocasión lo que han hecho ustedes es dar la orden a la alcaldesa de Egues para que no colabora siquiera en un estudio sociológico, y de hecho es del único zona de Ripagaina donde no conocemos su opinión. Afortunadamente ha sido tan homogénea la opinión en todo el barrio que podemos deducir con bastante fiabilidad que las cosas habría variado muy poquito entre la opinión que ya aparece en la zona de Burlada o Huarte, porque eran muy coincidentes con unos porcentajes arriba abajo muy pequeños. Por lo tanto, no es difícil prever, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, que sea una opinión similar. Pero la realidad es que hoy no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Ya le digo, porque usted dio la orden de que no se hiciera. Entonces, la gran pregunta que le tendremos que hacer hoy aquí a usted, que es quien ha traído la iniciativa, es, uno, ¿está usted dispuesta a sentarse a hablar con todos los grupos municipales y a dar la orden a que todos los grupos municipales de los demás municipios se sienten a hablar para buscar un acuerdo? ¿Sí o no?
¿Lo va a hacer con responsabilidad o se va a dedicar a boicotear como ha hecho hasta ahora? Esa es la pregunta, porque usted sabe perfectamente que para que el proceso de unificación acabe en buen puerto, tiene que haber acuerdos plenarios de todos los municipios afectados, incluso una ley foral que habilite determinados instrumentos para llegar a ese objetivo. Es decir, que el proceso político, organizativo, legislativo es complejo, desde luego muy complejo. Y eso exige, como digo, altura de miras, responsabilidad y estar dispuestos a pactar a una costa de que el rédito político se lo puedan llevar quienes ostentan las alcaldías, porque evidentemente cuando algo sale bien, siempre quien más, vamos a decir, flores se lleva, pues es el que está ostentando, en este caso, una alcaldía u otra. Por tanto, esa es la gran pregunta, señora Ibarrola, en vez de venir a decir si los unos han hecho más, menos o medio, lo que sí sabemos es que Egués no ha hecho absolutamente nada por su orden y que los demás estamos dando pasos en un sentido positivo, escuchando las demandas del vecindario y usted en particular intentando boicotear cualquier posibilidad de solución. Porque la pregunta es, ¿y si los otros 3 municipios avanzamos, como hemos hecho con el ejemplo de la encuesta, qué van a hacer ustedes en Egués? ¿Le van a dar la patada al calderete que dice el dicho navarro? Con tal de que el capitán no pruebe el caldero. Pues esa es la gran pregunta que hoy nos debería de responder. Gracias, eskerrik asko. Leo Jauna. Eskerrik asko, presidente Jauna. Bueno, la semana pasada se presentó la encuesta que hemos realizado 3 municipios, Iruña, Burlada y Huarte. Egués no quiso. Por lo tanto, yo lo que opinan los vecinos de Egués no lo sé. Porque además entiendo que la situación económica y de servicios de la situación de Egués yo creo que es buena, entonces no sé qué opinan sus vecinos. Eso lo tendrá que resolver Egués. Bien, pero sí creo que usted tiene una cierta responsabilidad en que Egués no entrara en esta encuesta. Y hubiera sido positivo también conocer qué piensan los vecinos de Ripagaña-Egués. La encuesta se hizo para conocer los hábitos y relaciones comunitarias de los que viven allí, saber el grado de satisfacción y bienestar con el entorno urbano, conocer el grado de arraigo hacia su ciudad, pueblo o barrio, el que está, y conocer qué utilización del espacio público se hace y la opinión que se tiene de ellos. Las conclusiones más importantes, pues que el 92% de la población encuestada quiere que el barrio pertenezca a un solo municipio y un 77% valora muy o bastante positivamente que ese municipio sea Pamplona. Sí quiero destacar también que un 80% de los vecinos y vecinas cree que en Ripagaña se vive bastante bien, ¿vale? Y un 86% considera que la división administrativa genera un impacto en la gestión de los servicios públicos. A mí esta encuesta, ¿para qué me ha servido? A mí, a Geroa Bai Iruña. Bueno, ha ratificado un poco lo que pensábamos que ocurría. Y eso sí, nos ha puesto, por así decirlo, un trabajo encima de la mesa y una responsabilidad importante, porque como ayuntamiento mayor y al que parece ser que los vecinos quieren pertenecer, bueno, da un mayor grado de responsabilidad. Su declaración, bueno, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque tiene un cierto grado de demagogia. Es decir, ahora hay que solucionar el tema. Mire usted, en la legislatura pasada había 3 ayuntamientos de UPN, en esta hay 3 de EH Bildu. Todos sabemos que ni ustedes pudieron solucionar, ni EH Bildu solo va a poder solucionarlo. Tenemos que estar todos y es un trabajo muy importante. Se han dado pasos, tenemos la encuesta. Se han hecho estudios económicos. Bueno, ahora es cuando vamos a tener que intentar buscar acuerdos. Geroa Bai con EH Bildu ha estado negociando las posibles propuestas con todo el tema económico y nosotros hemos mostrado discrepancias con los estudios económicos existentes. No estamos de acuerdo, creemos que hay que estudiarlo más. Partimos de que creemos que si viniera toda la población de Ripagaña a Pamplona no es un chollo económico para Pamplona. Creemos que lo que dice el Ayuntamiento de Burlada de que le puede crear problemas económicos, en parte sí, pero creemos también que el Ayuntamiento de Burlada no calcula que si Ripagaña se quedara en Burlada tendría que doblar servicios, o si no se iba a crear un problema de servicios, y eso también tiene un coste. Hay muchas cosas que debatir, ¿vale? También creemos, y esa es nuestra percepción, que eso es lo que hay que estudiar y ver cuál es la situación económica real. Pero si Pamplona no obtiene un beneficio económico,
Para nosotros no tiene que dar compensaciones a otros municipios. Aquí quien creó el problema es el Gobierno de Navarra. Seguimos en la misma posición nosotros. Entonces, una vez que hagamos los estudios reales, porque los que se han hecho, que son importantes, es decir, es un paso muy importante, pero nosotros les vemos carencias. Cuando tengamos los datos claros, habrá que pedir, para mí, al Gobierno de Navarra su parte de responsabilidad. ¿Eso implica una carta de capitalidad? No. Porque yo creo que porque la población venga a Pamplona no vamos a precisar de una carta de capitalidad. Tendremos que ser generosos y dar los servicios que debemos prestar como ciudad. Porque además creo que Pamplona lo puede hacer. Ahora, eso no implica que tengamos que compensar a otros municipios. Para nosotros, a ver, nunca digas de este agua no beberé, pero nos lo van a tener que demostrar muy mucho para que eso ocurra. ¿Qué acuerdo hemos llegado con EH Bildu? Bueno, pues el acuerdo básico, pero muy importante, de que vamos a dar un paso adelante. ¿Cuál es el paso adelante? Vamos a crear grupos de trabajo en los ayuntamientos, en cada uno de los ayuntamientos, donde estemos todos, donde debatamos esto, porque el acuerdo tiene que ser de pleno. Y yo creo que no es bueno en este tema un acuerdo 16-11, sino que realmente sea un acuerdo de ciudad, es mi planteamiento. Luego veremos en qué queda. Pero nuestro planteamiento es un acuerdo de ciudad, que además tenemos, repito, generosidad, y hay que acordarlo con el resto de municipios, pero hay que implicar al Gobierno de Navarra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Señor Matellanes. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, arratsaldeon a todos y todas. Bueno, antes de pasar un poco a meterme en la declaración en concreto, permítame, señor Ibarrola, contestar una cuestión que creo que ha mencionado, ¿no? Hablaba usted de denigrar la política, ¿no? Yo creo que lo que denigra realmente la política es el uso del insulto y la crispación de manera sistematizada. Yo creo que también denigra la política, por ejemplo, mentir a la ciudadanía, por ejemplo, pues metiendo la ponencia de valoración en un cajón durante mucho tiempo y diciendo lo contrario. Por ejemplo, también lanzar bulos con acusaciones penales sobre compañeras de corporación o incluso humillar con un gran clasismo a todas las personas que trabajan en este país en la limpieza. Y yo creo que frente a eso, que eso sí que es denigrar la política, está lo que se le llama la política en mayúsculas, la política del día a día, y que creo que hoy en gran parte la hemos aprobado y que también, como usted se le señala continuamente, es la política que ha defendido hoy la señora Curiel. Es la política de los remanentes, es la política que sí, señor Salvador, ofrece clarinetes a quien no los tiene o a quien no se puede financiar uno, es la política que mejora las calles para que la gente mayor pueda hacerlo con comodidad, es la política que frena los pisos turísticos y la especulación en nuestras ciudades, que transforma los barrios, que sube el salario mínimo interprofesional, las pensiones o que crea empleo. Esa es la política en mayúsculas, y la de denigrar la política es otra cosa muy diferente. Más allá de ello, hoy hablando sobre la cuestión de Ripagaña, pues bueno, la semana pasada conocimos, ¿no?, esos resultados de la encuesta sociológica de la opinión de los vecinos del barrio de Ripagaña, que se ha realizado durante el mes de abril y que, pues como bien se ha dicho aquí, pues se ha realizado tanto a vecinos como a vecinas de Pamplona, de Burlada y de Oarte. Y todo ello con la oposición del Valle de Hues. Y usted decía, señor Ibarrola, que no ha contado con el Valle de Hues. Yo creo que más que no ha contado es que el Valle de Hues no ha querido. Incluso usted puede contestarnos si usted ha sido la que ha ordenado que el Valle de Hues no haya querido. Más allá de ello, hay dos grandes conclusiones que yo creo que también pues tenían cierta obviedad. Dos ideas principales: la demanda de dotaciones públicas para el barrio y la solución definitiva a la actual situación administrativa. Comenzaré con la primera de ellas, respecto a las dotaciones. En primer lugar, la mayor preocupación es la creación de un centro de salud con el 77% de la población del barrio. Un centro de salud que el Gobierno de Navarra ha iniciado ya sus obras y están actualmente en desarrollo, adjudicadas con una inversión de 9 millones de euros. Unos servicios que dotarán, por ejemplo, de atención primaria, de servicio de pediatría, fisioterapia, psicología, salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, vemos una necesidad en la que se esté trabajando y se está desarrollando. En segundo lugar, vemos, por ejemplo, una demanda de centros educativos, con el 32% de la población del barrio. Vemos también, por ejemplo, cómo durante este año escolar pasado, ya se inauguró esa escuela infantil en el barrio, siendo la más grande de Navarra, y también con una inversión del Gobierno de Navarra de casi 6 millones de euros. También es verdad que pues, existen otro tipo de infraestructuras, de centros educativos, pero también seamos realistas y conscientes de la situación actual. Teniendo un barrio
como estamos el barrio de Mendillorri al lado, con 7 centros educativos. Y más allá de ello, en tercer lugar, las dotaciones culturales y deportivas, con un 20%. Y que esto también tiene que ver mucho con cómo se diseñó y cómo se construyó el barrio. Pero también es verdad que esta es una demanda compartida por una gran parte de los barrios de esta ciudad. Por ejemplo, si nos metemos en cuestiones de instalaciones culturales, vemos cómo hay muchos barrios que siguen contando sin estas instalaciones. Bustinchuri, San Juan, Ermitaña Mendebaldea, Echagacoiz con el futuro Nicasioranda, Lezcairu, La Chantrea con un Cibox Salesianas, no Cibox, que no termina evidentemente de ser lo mismo que otros, o por ejemplo la Milagrosa Espilaraña Rosadía, barrios que también digo de los más antiguos de esta ciudad, que tampoco cuenta como tal con un Cibox a ese nivel. Si hablamos por ejemplo de instalaciones deportivas, es otra demanda histórica de toda la ciudad. Por supuesto, cómo no nombrar al Casco Viejo, pero entre otros barrios de la ciudad. Y por supuesto también el déficit estructural de piscinas municipales públicas en esta ciudad, que ya hemos debatido largo y tendido. En segundo lugar, la cuestión principal que demanda el barrio es la solución a la situación administrativa. El 92% les gustaría ser un único municipio. El 90% de la población de Pamplona, el 92% de Burlada y el 98% de la Duarte. Y si analizamos cuál, la respuesta es rotundamente que quieren ser del Ayuntamiento de Pamplona. Creo que el barrio ha sido muy claro. El barrio quiere soluciones a la situación administrativa. Y las soluciones deben ser dadas por los equipos de gobierno de los respectivos ayuntamientos. Y el Partido Socialista estaremos en las soluciones y, por supuesto, estaremos trabajando para buscar las soluciones que demanda la ciudadanía del barrio. Uniré turno, por favor. Pero también es importante explicar qué conlleva estas soluciones, qué conllevan estas actuaciones, porque de las propuestas que se están valorando, y también el señor Reoz ahora también ha hablado de esta cuestión, es importante remarcar el esfuerzo económico claro que va a realizar Pamplona. Y sobre todo es importante explicarle a la ciudadanía que esta solución se plantea y se financie con los impuestos de todos los pamploneses y pamplonesas, con responsabilidad fiscal y sobre todo con el esfuerzo que van a realizar los vecinos de la Milagrosa, los vecinos de Arrochapea y los vecinos del resto de barrios. Y hoy, frente a estos dos grandes retos que tenemos por delante, Unión del Pueblo Navarro, que fíjese que han tenido tiempo para presentar esta declaración, han esperado a que se presente esta encuesta, los resultados de esta encuesta, que claramente mandatan unas actuaciones muy concretas para plantear nuestra declaración justo cuando se presenta esa encuesta que ustedes han boicoteado. Pero además es interesante cuando, por ejemplo, en el punto 2 nos hablan de financiarlo con unos remanentes que ahora mismo ya están aprobados y que evidentemente pues ustedes sabían que en este momento iban a estar aprobados por orden del día. Por lo tanto, yo creo que es un poco de no tener mucho sentido común en ese sentido, ¿no? Y más allá de ello, la señora Ibarrola también nos hablaba de las enmiendas, ¿no? Dice, no, porque si las presentamos mal, si no las presentamos también mal. Es que yo diría que presentar enmiendas, señora Ibarrola, tanto a los presupuestos como a los remanentes, es casi su obligación. Es prácticamente, al menos, moral con la labor que se desarrolla en este ayuntamiento. Yo creo recordar que María Chavarri, cuando estaba en este salón de pleno, las presentaba. Creo que hoy en día Unión del Pueblo Navarro no lo suele hacer. Ahora bien, cuando los hizo no sé qué es mejor, porque cuando los hizo, como se suele decir informalmente, tela. Porque el señor Salvador nos comentaba aquí lo de los fondos bibliográficos, que le parece muy bien. Pues en las únicas enmiendas que presentó Unión del Pueblo Navarro a unos presupuestos en esta legislatura, lo que hacían era cargarse los fondos bibliográficos, las inversiones en fondos bibliográficos de esta ciudad. O, por ejemplo, que el señor García Danero también comentaba, ¿no? Las prioridades de la vivienda, tal. Pues la derecha lo que presentó en este salón de plenos, en esas enmiendas, era quitar 1,5 millones de euros al plan de vivienda. Por lo tanto, esa política en mayúsculas, esa política de las cosas pequeñas es la que sí importa y la que, por supuesto, estamos en las antípodas. Creo que Unión del Pueblo Navarro no tiene mucho que aportar por lo que vemos en lo que tiene que ver con las soluciones que necesita el barrio de Ripagaña. Probablemente porque también fueron parte de la causa y de la situación en la que nos encontramos hoy. Pero porque ni estuvieron en la solución durante 4 años, por ejemplo, la legislatura pasada, sin ningún tipo de movimiento, ni están porque han bloqueado y obstaculizado cualquier tipo de paso que se está dando. Y si no, pues le recuerdo la pregunta que le he hecho sobre por qué el Valle de Hues no ha participado en esta encuesta, imagino que bajo sus órdenes, y por lo visto tampoco estarán en la solución del barrio de Ripagaña. Por lo tanto, yo creo que también, como se ha mencionado aquí, hay que tener alturas de miras en un reto tan importante, en un reto que la ciudadanía del barrio de Ripagaña ha dejado muy claro, y frente a eso, la política en mayúsculas hace falta y no denigrar la política.
Gracias. Señor García Danero. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que si se hubiera hecho caso al sentido común hace muchos años, pues lógicamente unos grandes problemas que tiene Ripagaina, que es el centro de salud, lógicamente no saldría aquí en primera posición porque ya estaría la gente perfectamente atendida en ese centro de salud. Lo que pasa que después de muchos años el Gobierno no había hecho nada al respecto, ahora sí, ahora ya lo está haciendo. Pero es el mayor problema. Y el segundo, los centros educativos. O sea, dos competencias absolutas del Gobierno de Navarra. Y se le dice a la gente, ¿le gustaría ser de un municipio? Y el 90 y pico % dice, ah, pues sí. Dice, pero oiga, ¿le preocupa la división administrativa? Solo al 3%. Solo al 3% le preocupa la división administrativa. ¿Le gustaría ser de un municipio? Sí. ¿Pero eso le incomoda? No. No, porque en el momento que tú prestas el servicio, no, claro, y le dicen, ¿y está de acuerdo? Más o menos. ¿Con la policía tal? Sí. Y con los jardines también. Y con la limpieza también. O sea, lo que les preocupa son las dotaciones. Que dos de ellas son competencia del Gobierno de Navarra y que si estuvieran hechas, el problema de este sería muchísimo menor del que está siendo. Pero totalmente. Dice, no, ¿le gustaría piscinas? Claro. Y al de Mendillorri, que lleva hecho 30 años, también le gustaría las piscinas. Y ahora al de Bustinchuri también le gustaría tener piscinas. Y a otros muchos les gustaría tener piscinas y no tienen. Claro, si le preguntas, encantado. Ojalá tuviéramos piscinas. Quiero decir que el problema administrativo del que tanto se habla es menor desde nuestro punto de vista, evidentemente, y creemos que por la respuesta ciudadana, respecto a la falta de dotaciones. Y evidentemente la falta de dotaciones, como vuelvo a insistir, si se hubiera hecho, pues lógicamente no tendríamos otro problema. Porque la gente en líneas generales dice que vive muy bien en ese sitio, que vive cómodo, vive bien, no ve necesidad de que las administraciones hagan, salvo las dotaciones, vuelvo a insistir, unas que son obligatorias y que es normal que todo el mundo las pida, como son sobre todo las sanitarias y las educativas, las sanitarias fundamentales, pues no te tienes que desplazar un montón y a nadie le gusta, y las educativas y luego las añadidas. A todos nos gustaría tener en nuestro barrio pues todo el resto de dotaciones que en algunos sitios se tienen y en otros barrios no se tiene por mil circunstancias y porque así lo han ido decidiendo las diferentes corporaciones municipales. Luego está el tema, nosotros lo dijimos del primer momento, Burlada es el que más ámbito de decisión tiene. ¿Burlada va a perder X terreno más un montón de habitantes, etcétera? Parece, por lo que dice Bildu, sí, están dispuestos. Si Burlada pierde toda esa parte del territorio más personas, ¿en qué situación económica se queda Burlada? ¿Eso qué se va a hacer? ¿Desde el Gobierno de Navarra se le va a todos los años se le va a inyectar dinero para que Burlada se pueda mantener artificialmente? ¿Sí o no? Dices, no, todos vienen todos a Pamplona. Vale, eso cuesta más a todos los servicios que prestamos en Pamplona. Entonces, ayudas. Vamos a hacer un referéndum en el conjunto de Pamplona, a ver si nos parece bien que adquirir un montón de habitantes y terreno, etcétera, y saber qué coste tiene eso para el conjunto de Pamplona. No, la decisión se puede tomar evidentemente aquí, los partidos que representan, etcétera, etcétera. Quiero decir que esto no es un caso tan sencillo como decidimos 3 alcaldes que somos los 3 del mismo grupo, que qué bien vamos a ser todos Pamplona y venga. Oye, es que no es así de sencillo, es que esto es mucho más complejo que todo eso. Es mucho más complejo. Y yo creo, y vuelvo a insistir, se puede, independientemente de la suerte administrativa que lleve esto, se le puede a los vecinos atender correctamente. Ahora ya parece que el centro de salud va para adelante, yo creo que para el año que viene, no sé si es para el 27 o para el 28 se acaba, esperemos que para el 27, y si le das los servicios, pues lógicamente el otro puede llegar o no, pero su calidad de vida va a mejorar, pero exponencialmente. Luego si además le haces el Civibox y le haces las piscinas, pues hombre, encantados de la vida. Quiero decir, yo creo que viendo la encuesta y viendo la preocupación vecinal, desde luego el tema administrativo no es lo que más les preocupa, ni muchísimo menos. Gracias. Gracias. Señora Ibarrola. Gracias, presidente. Bueno, obligación moral presentar enmiendas, señor Matellanes. Bueno, lo que es difícil de explicar a los ciudadanos es cómo se pueden hacer acuerdos año tras año para rechazar todas las enmiendas de un grupo o de determinados grupos sin mirarlas. Eso es lo que es, bueno, defínalo como quiera. Desde luego es difícil de explicar. ¿Inmoral? Pues no sé. Inmoral es todo lo que rodea a su partido desde hace bastante tiempo. Eso es inmoral.
Mire, le agradezco el tono, señora Baurrea, a ver si lo conseguimos mantener. ¿Vamos a participar en una solución? Sí. Sí, ya se lo hemos dicho, pero sí, se lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Lo que no tiene mucho sentido es que nos traiga hoy que van a empezar con grupos de participación 2 años y medio después de haberse saltado todo lo demás, porque esto en su cronograma inicial era al principio, ¿no? Que ha presentado varios cronogramas y era al principio. Entonces, bueno, pues cuando menos creo que hoy han vendido mucho humo. Mucho humo. ¿Se puede trabajar de otra manera? Claro que se puede. ¿Intentaremos estar? Sí. Entiendo que seriamente, para resolver los problemas seriamente. A mí me hubiera gustado que ustedes contestaran por qué no han convocado el Consejo Intermunicipal, que creo que es una buena herramienta, y además lo hicieron ustedes en el 2016. Creo que es una buena herramienta, pero lo tendrían que haber hecho antes, porque decir ahora luego participarán los vecinos y luego participarán los grupos y luego participará no sé quién, bueno, pues no sé. A mí, mire, de tonta no me va a tratar, ¿eh? En tema de proyectos tal, usted sabrá mucho de urbanismo, pero yo de licitar cosas un poquito creo que tampoco soy tonta, y en un año da tiempo a hacer un proyecto, a licitar un proyecto de un TV Box y a iniciar el proyecto de obras. Da tiempo. Y a eso nos comprometimos en el 2024. Y si no daba tiempo, se podía haber retrasado un poquito en el 2025. Pero, hombre, no me diga ahora que ese era el problema, porque fueron ustedes los que dijeron que metían al cajón el CIBIBOS, la obra del CIBIBOS, hasta resolver la decisión definitiva del barrio. Pero fueron ustedes. Y, hombre, yo no voy a tolerar mentiras tampoco. Nosotros dijimos sí al estudio sociológico si se comprometían a que en un determinado tiempo, que era antes de finales de 2025, también teníamos un cronograma para la solución definitiva del barrio. Y ustedes lo saben. En ese momento dijimos que no al estudio sociológico, porque si no, se lo íbamos a apoyar. Y escuchándoles, ¿me quieren decir todos ustedes qué grupo municipal en Egués de los suyos aprobó el estudio sociológico en Egués? ¿Me pueden decir alguno que votó a favor? Geroa Bai, Partido Socialista de Navarra, Contigo Surekin. ¿Me lo pueden decir? Señor Mauleón, ¿usted ha hablado con su concejal de Contigo Surekin en Burlada de la responsabilidad que hemos tenido yo personalmente con Erripagaña? ¿Se lo ha preguntado? Pregúntele. Se lo puede preguntar también en EH Bildu a los alcaldes, a la alcaldesa de Burlada o al alcalde de Huarte, porque le dirán, entiendo, que no tuvimos ningún problema trabajando. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser más serio. Y si estamos por la labor de resolver cosas, pues estamos por la labor de resolver cosas. Pero, hombre, reconozcamos que ustedes llevan un letargo de 2 años y medio para salir hoy, para salir hoy, de repente, en rueda de prensa, que me tengo que creer de verdad que ha sido casualidad, como la anterior. Bueno, seguiremos luego. Gracias, señor Ibarrola. Abaurrea Jauna. Señora Ibarrola, fíjese, acaba de decir el señor García Danero que esto es mucho más complejo de lo que parece, pero lo queremos simplificar porque queremos hacer llegar el mensaje de que esto se tenía que haber resuelto mucho antes porque todo era mucho más fácil, pero resulta que no era tan fácil. De hecho, para hacer un sondeo que ni siquiera hemos conseguido el 100%, insisto, convicción personal íntima, que quizás no lo sea, nuestro grupo naturalmente que está a favor, que creo que usted dio órdenes para que no se hiciese ese sondeo, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para hacer un sondeo, no para decidir el futuro de Ripagaña. Por lo tanto, dejémonos de qué ocurrió, porque por lo mismo podríamos decir que ustedes gobernaron durante 4 años y medio y ¿por qué no ocurrió nada durante 4 años y medio? Pero nada de nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque no hicieron absolutamente, no se preocuparon de este tema. Pero yo creo que no conviene tanto hablar del pasado, sino del futuro. Y cuando decimos esto de que es, efectivamente, que es complejo, ¿y qué pasa con Burlada? Naturalmente. Es que el ejercicio que ha hecho H. Bildu, en este caso yo tengo que hablar como grupo, ha sido precisamente poner de acuerdo los 4 grupos municipales. Es decir, hemos empatizado cada grupo con su propio ayuntamiento y con los ayuntamientos respectivos. Por eso es tan difícil, por eso salen algunas cosas. Las compensaciones del gobierno, porque el gobierno dice no vamos a compensar, queremos hacer un ejercicio de responsabilidad, de compromiso y de realidad. No queremos ir al vecindario a decir que esto lo paga todo el gobierno o no sé el quién. No, vamos a ver, podemos hacerlo así porque comprometemos lo que tenemos, no lo que tienen los demás. Ahora si me dicen, no, pero si el gobierno participa, perfecto, si participa, perfecto. Pero hemos hecho un ejercicio, ojo,
esto es un ejercicio serio, donde tenemos garantizado que con este sistema que proponemos no hay ningún riesgo de viabilidad, no solo de Pamplona, lógicamente, ni de Burlada, sino de ningún otro ayuntamiento. Es decir, esto está analizado, estudiado. No queremos decir que esto es el cartón, pero hemos hecho ese ejercicio. Es un ejercicio que nos ha llevado un tiempo y es, yo creo, serio y riguroso. Por lo tanto, nosotros decimos, si hay, no digo el acuerdo definitivo, pero un acuerdo político de base, si es mañana, mañana se implementan todos los elementos necesarios para las dotaciones. Mañana mismo hay acuerdo político, vamos a financiar, porque hemos explicado, hemos hecho una propuesta para el trabajo, pero claro, la gente dice, hombre, mientras estáis trabajando, no, mientras trabajamos, la segunda parte del acuerdo es que mañana mismo ponemos en marcha y efectivamente llegaríamos a tiempo de que en estos presupuestos del 2027 se incorporase ya la obra, porque tendríamos redactado el proyecto, no hemos estado mirando al cielo, hemos redactado el proyecto y estaría listo para eso. Y además decimos, en ese grupo de trabajo vamos a ir insistiendo en todas estas cuestiones. Por lo tanto, hay una propuesta completa, rigurosa, ojo, y flexible, abierta e inclusiva. Esto va dirigido, insisto otra vez, y me alegra también, señora Ibarrola, que lo diga, vamos a ver si esta vez somos capaces de ponernos todos los grupos de acuerdo a trabajar a partir de la semana que viene y a alcanzar cuanto antes ese acuerdo político que ya es urgente, necesario y que el vecindario tanto nos reclama. Eskerrik asko. Señor Mauleón Jauna. Sí, pues fíjate, señora Ibarrola, que cuando hablo con mis compañeras y compañeros de el Valle de Hues y de Burlada, porque en Ugarte no tenemos representación, me dicen que les dicen en confianza otros grupos, en concreto personas de su grupo. Es que, claro, nosotros o nosotras tenemos hermanos mayores. ¿Y por qué le dicen eso? Porque nosotros y nosotras tenemos un principio básico que es la autonomía municipal plena de los diferentes grupos políticos. Y para ponernos de acuerdo, Burlada, Egués y Pamplona, no va la ejecutiva de la coalición y les dice esto es así, esto es asado, sino que lo negociamos los tres grupos políticos, los tres grupos municipales, mejor dicho, y nos ponemos de acuerdo entre tú y tú, entre iguales, no unos por ser Pamplona ya parece que mandan más que otros, o unos por ser de la presidenta del partido mandan más que otros. Y esa es la diferencia. Pero yo le voy a plantear una cuestión muy sencilla, señora Ibarrola, a ver qué me dice si usted está por la labor. Creo que, independientemente del camino, cogiendo el hilo del señor Adanero, sobre las dificultades que acaba de también confirmar el señor Abaurrea, las dificultades políticas, administrativas y de todo tipo que tiene para el camino final de que todo el barrio termine siendo un único municipio, y en particular Pamplona, como mayoritariamente desea la población, si el estudio está bien hecho y damos por hecho que sí, resulta que hay una manera de empezar de forma muy sencilla, y es que pongamos en el próximo presupuesto, cada ayuntamiento, la parte proporcional del presupuesto para costear el polideportivo a desarrollar, el Civibox a desarrollar, es decir, las dotaciones que se van a desarrollar en ese barrio, que cada ayuntamiento pongamos en el presupuesto la parte proporcional de acuerdo a los habitantes que tenemos en ese barrio los diferentes municipios. Me garantiza que Hues va a poner la parte proporcional de sus habitantes para hacer un Civibox y para hacer un polideportivo en Ripagaina. ¿Se compromete, señor Ibarrola, que eso sea así? Si se compromete, desde luego, nosotros y nosotras vamos a plantear que tendremos que hacer en Pamplona también todo el esfuerzo para que eso se termine materializando así. Pero ojo, como dicen en la Ribera, a escote no hay nada caro, señora Ibarrola. Y entonces hay que mojarse y hay que poner presupuesto. Gracias, eskerrik asko, señora Ibarrola. Permíteme que le mire con ojos de perplejidad, porque mire, o sea, pueden salir los 4 cabezas de lista, alcaldes o no, de EH Bildu, que tienen que ver con el barrio de Ripagaina, hacen un acuerdo y no pasa nada, ¿no?
podemos salir los 4 de UPN, que yo además de presidenta del partido, va a ir a la casualidad de que también soy cabeza de lista de uno de los 4 municipios. Y entonces no tiene valor, ¿no? Mire, tiene tan claro lo que puede ver que en el programa electoral sobre Ripagaña lo hicimos los 4 cabezas junto. Y no íbamos a escote. Nuestro compromiso es clarísimo. Dotaciones deportivas Burlada, Civivox Pamplona. Y sigue siendo el mismo, porque nosotros no nos movemos ni mentimos. Pero bueno, usted hágalo a escote o hágalo como quiera. Y en esto estamos. En esto estamos, señora Baurrea, desde el 2024. Que yo creo que van 24, 25 y 26 tarde. ¿Lo van a meter en el 27? Lo celebro. Pero han desperdiciado 3 anteriores. Si no les daba tiempo solo del proyecto en el 24, pero han desperdiciado mucho tiempo, hay que reconocerlo. Y me parece que el acuerdo de nosotros 4 vale exactamente lo mismo, por lo menos, lo mismo que el de su partido o el de otro. Nosotros lo que no hemos hecho es mentir. Es decir, no hemos dicho que en 3 meses lo íbamos a resolver, no hemos dicho que íbamos a hacer un proceso participativo 4 o 5 de abril que luego no tiene explicación. Y lo que más me llama la atención, permítame que lo dude, ojalá tenga razón, pero permítame que lo dude, es que ustedes han renunciado a la financiación del Gobierno de Navarra en esto y me dice que no hay ningún riesgo de viabilidad con las compensaciones que pone Pamplona. Pues yo, permítame, como el señor Leoz, que lo dude mucho, porque ustedes, y yo lo compartía, decían en el 19 y en el 21 que tenía que comprometerse al Gobierno de Navarra y yo lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo, como pasó en Mendillorri. Y el Gobierno de Navarra, al que ustedes apoyan en todo para, entre otras cosas, estar aquí, no ha hecho la tarea que le correspondía ni de lejos, que lleva desde el 2020 prometiendo el centro de salud año tras año, sobrándole dinero en el presupuesto. Es que es incomprensible. Y, hombre, por terminar, ¿cuánto tiempo llevan? Se llevan desde el 2024 con el proyecto de ejecución de las obras. Ya sabe usted también como yo que no cuesta tanto. El proyecto de ejecución está en redacción desde 2024, señora Baurrea. ¿Ha dado usted la orden de que les cueste 2 años y medio? Gracias. Gracias. Señor Matellanes. Sí, gracias. Nada, unas pequeñas puntualizaciones. El señor Adanero ha dicho que solo el 3% del barrio se preocupaba por la situación administrativa. Yo creo que no se ha mirado bien el informe, porque lo que dice es que es el tercer principal problema del barrio y que es el 27. O sea, lo tiene aquí, es un gráfico muy sencillo. O sea, puede verlo, pero aquí sale en la cámara, entonces es el 27% la tercera preocupación, por encima de las dotaciones deportivas y culturales. De todas maneras lo googlean y lo tienen de manera muy fácil. La señora Ibarrola dice ahora, no, es que el Gobierno de Navarra no ha hecho nada. Mira, lo que estamos viendo, y también lo he explicado de manera muy sosegada y durante un largo tiempo, es que lo que se están haciendo son inversiones millonarias en el barrio. Tenemos ya, por fin también tenemos el centro de salud, la escuela infantil, y lo que necesita el barrio y lo que está pidiendo el barrio es una solución a la situación administrativa. Y lo que hace falta es que los ayuntamientos por fin le den una solución definitiva al barrio. Y además usted mencionaba, de manera un poco, permítame, demagoga, aquello de rechazar enmiendas. Usted sabe perfectamente que los proyectos presupuestarios o de remanentes son un juego de suma cero. Es decir, donde usted quiere poner, de otro lado quiere sacar. Y cuando se llegan a acuerdos entre diferentes fuerzas políticas, entre 4 fuerzas políticas es muy complicado, normalmente se llega a un acuerdo y se cierran. Pero más allá de ello, la única vez que presentaron aquí propuestas, no es que no se estudiaran por eso, no, se valoraron, se analizaron, se vieron que no tenían ningún tipo de sentido o que evidentemente no iban con nuestro modelo político, como quitar para los fondos bibliográficos o quitar para la prioridad número 1 de la ciudadanía, que es la vivienda. Por lo tanto, no es ese juego de demagogia. Pero es importante las enmiendas porque uno demuestra el proyecto político que tiene ciudad. Y yo creo que igual reside en que ustedes no tienen proyecto político. De todas maneras, yo creo que este debate, y ya de alguna manera cierta crispación en este debate, aburren a cualquiera, permítanmelo. El vecindario necesita soluciones, igual que está dando el Gobierno de Navarra con las dotaciones. Necesita soluciones de sus ayuntamientos a la situación administrativa. Y lo que hace falta es ponerse las pilas y que se dé una solución definitiva cuanto antes. Gracias, señor Mauleón Llauna. Sí, ya acabo con una cuestión, señora Ibarrola. O sea, que resulta que el Valle de Hues, para atender a los vecinos de Ripagaina, no tiene que poner ni un euro para pagar las infraestructuras y las dotaciones. ¿Ese es el planteamiento que nos hace?
Aclárelo, porque ha dicho Burlada paga el polideportivo y Pamplona el Civivox. Entonces, ¿qué aporta el Valle de Hues a las dotaciones de sus vecinos? Porque ha cobrado unos cuantos millones, en urbanismo. Ha cobrado unos cuantos millones. Y hasta donde yo sé, ha hecho una canchita y 2 juegos infantiles que vendrían con la urbanización, probablemente. Claro, eso es lo que va a aportar el Valle de Hues a Ripagaina. Cobrar la pasta y no poner un euro en las dotaciones fundamentales para el barrio. Acláramelo, porque evidentemente con ese planteamiento ya me dirá usted qué posibilidades hay de acuerdo. O sea, yo invito a cenar y usted paga la cena. Pues estupendo, así alcanza acuerdos cualquiera, ¿no? Pues eso es lo que nos viene a decir. Es lo que nos viene a decir, que pague Burlada y Pamplona y el Valle de Hues no aporta un euro. Pues si ese es el planteamiento, difícilmente vamos a aportar nada. Gracias. Señor García Danero. Sí, gracias, presidente, por aclarar, ¿no? Porque cuando le preguntas los principales problemas, centros de salud, centros educativos, instalaciones deportivas, equipamientos culturales, y el sexto es la falta, el séptimo, la falta de coordinación administrativa, el 11%, el 11%. Pero si luego le dices, oiga, ¿y usted cuánto ve, a qué interés tiene la gente tal? El 3%. No, pues nada, pues lo que diga el Partido Socialista. Ya está, lo que diga el Partido Socialista, hombre. Porque entre otras cosas ha dicho, ya vale, de este debate, que le sobra este debate, que lo cual yo alucino. Es decir, en un tema de la importancia de Ripagaina, con la dificultad que tiene, y el Partido Socialista dice, no, ya vale de este debate. Esto ya se acabó. A la gente hay que darle prestarle los servicios y ya está. Claro, pues a ver si lo hacen ya. Porque salud y educación es responsabilidad del Partido Socialista desde hace muchísimos años. Y no lo hacen. Y es el mayor problema a años luz. Por lo tanto, si hubieran resuelto el problema el Partido Socialista hace muchos años, seguramente estaríamos hablando en otras condiciones. Es mucho mejor decir, se acabó el debate, y así nos habla de las circunstancias y la culpa que tiene el Partido Socialista en no haber dotado a Ripagaina como se merecía desde hace muchísimos años. Gracias. Gracias. Leoz Jauna. Es que ricasco, presidente Jauna. A usted lo que se le olvida es que usted era responsable cuando se decidió hacer el Ripagaina en 4 municipios, que es una parte del problema. Y desde luego también le digo, su manera de leer la encuesta, yo no estoy de acuerdo. Tengo claro que usted ve que no hay problema con la Ripagaina, más que la falta de centro de salud, de dotaciones culturales. Bien, perfecto. Oiga, que me alegro por usted porque ha resuelto un problema gordo para ustedes. Yo no lo veo así. Porque a mí me preocuparía que la gente no pidiera más un centro de salud que la división administrativa. Digo, estos señores, ¿qué pasa aquí? ¿Se han vuelto locos o qué? Lógicamente es el centro de salud, es las instalaciones educativas, deportivas, etc. Bien. Pero luego le dice, un 20% habla de que la división administrativa es en 4 municipios es un problema. Hombre, un 20% es importante. Ya. Pero es que el 92% de la población quiere que el barrio pertenezca a un solo municipio. Puñetas, ¿por qué será? ¿Que les apetece cambiar? ¿O es porque ven un problema? Igual que ven diferencias en los servicios, y un 77% valora muy o bastante positivamente que ese municipio sea Pamplona. Y tengo que decir, por una parte me alegra, ¿vale? Bueno, es un poco también, Pamplona ejerce como capital, tiene su atractivo. Supongo que gran parte de los vecinos provienen de Pamplona, pero dicho claramente, lo que me crea es una responsabilidad política importante, una carga, en este caso. Y yo, dado lo que está escuchando a todos, yo lo que pido a todos es que tengamos una cierta generosidad, nos pongamos a trabajar dentro del ayuntamiento todos a estudiar alternativas. Yo ya he dicho que por el momento, desde luego, no estoy de acuerdo con la alternativa que ha planteado Bildu, discrepo profundamente. Creo que el Gobierno de Navarra se va a tener que implicar también profundamente, no solo en un centro de salud, si hace o no centro educativo, etcétera, que eso es una cuestión. No, en que si se ha creado un problema con la construcción de Ripagaina, y ese problema, por ejemplo, lo tiene el Ayuntamiento de Burlada financieramente, si el Ayuntamiento de Pamplona no obtiene un beneficio financiero importante, no va a tener que ser el que compense. Deberá ser quien creó el problema. Y si no, me temo, por mucho que hablemos todos, esto no va a tener solución. Y, por cierto, con el Civivox, yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo. Pero tengo claro que el compromiso, desde luego, el que tuvo Gero Abay, era el proyecto. Porque antes de hacer inversiones importantes hay que aclarar
quién y cómo se va a pagar y quién y cómo se van a pagar esas dotaciones comunes que son para todo el barrio. No es fácil. Eskerrik asko, Abaurrea jauna. Hombre, agradecido antes el tono, señor Ibarrola, pero el suyo no está siendo muy constructivo, buscando, tachando eso de mentirosos, de tal. No le veo muy constructiva en este punto. Espero que sea porque venían con otras intenciones esta tarde y a la vista de que hay propuestas sobre la mesa tienen que cambiar el sesgo y tienen que ponerse en otra órbita, que por cierto, entonces ahora sí me toca decir, más vale que hemos salido. Probablemente eso es lo que faltaba. Estábamos permanentemente en la rotonda, en un bucle infinito. Y hemos tenido que salir con EH Bildu, con una propuesta seria, contundente, y hemos dicho, vamos a empezar a trabajar. Porque si no, lo que hacemos es poner pegas. Que yo entiendo, es que todo este debate que se está suscitando, es que ya lo conocemos. Porque Ripagaña ya existía antes de 2015, pero tuvo que venir un gobierno del cambio en 2016 a hacer unos convenios de coordinación y a crear un consejo intermunicipal de participación. Y ahora tiene que venir otra vez un gobierno del cambio a poner un poco, vamos a ponernos en vías de solución. Al gobierno de Navarra, nosotros no renunciamos a esa digamos, aportación económica, pero está diciendo que no. Y queremos decirle al vecindario que tenemos una solución real. No que alguno va a venir a solucionar y que luego no venga, porque eso es lo que ocurrió en el tiempo anterior, el atasco. No queremos aportar soluciones de callejón, no soluciones y callejones sin salida. Por lo tanto, si fruto del debate y de toda esta cuestión aparece el gobierno y dice vamos a financiar, encantados de la vida. Si no, preferimos dar soluciones reales y realistas y que puedan ser prácticas. Al gobierno le pedimos que aporte en toda la tramitación de la modificación de límites, en la disolución del PESIS cuando corresponda y en la tramitación de una ley Ripagaña que va a ser necesaria para todo el juego de compensaciones. Por lo tanto, lo que decimos es, constitúyase una mesa de trabajo, hemos aportado una propuesta que está abierta al debate y decimos, pongámonos de acuerdo ya, mediante acuerdo político, para hacer las dotaciones que se necesitan. Por lo tanto, a todo esto que hace falta como ingredientes para hacer un buen guiso, responsabilidad, generosidad, compromiso y dejar un poco pues, el tema partidista para que pueda triunfar lo que son, en este caso, las necesidades y las expectativas que tiene la ciudadanía de Ripagaña y de los ayuntamientos afectados, claro. Eskerrik asko. Bien, no hay más intervenciones. Señor García Danero, in extremis. Claro, más vale que se hicieron las casas. Más vale que viven 15.000 personas, casi. Que luego tiene que ir alguien a poner alguna solución, bueno, pero es que, claro, que se acuse ya de que si no se hubiera hecho eso, claro, más vale que se hizo. Si estamos esperando a que otros levanten algún piso, pues fíjate tú. Ya se podía hacer barrios así, de esos de miles. Sí, claro, de miles de viviendas, que es lo que necesita la gente. Es que la gente lo que necesita son miles de viviendas, ¿eh? Esto bien, si se soluciona, fenomenal, pero se necesitan miles, no 20 viviendas, miles de viviendas. Y de esas, ninguna, es verdad. Toda la responsabilidad no es de Bildu, es del Gobierno de Navarra, sobre todo, por supuesto, que es el que tiene capacidad para hacer grandes desarrollos y no los hace. Eso es así. Y evidentemente nosotros somos partidarios, lógicamente, que el Gobierno de Navarra aporte económicamente si al final se busca una solución. Pues solo faltaba, claro, es que tendrá que aportar una solución económica. Gracias. Gracias. Leoz Jauna. Sí, recordarle que a diferencia de ustedes, y no me quiero retrotraer, que sí que he hecho el comentario, usted dice aquí no hay problema, pues en fin, el problema hay y se creó. Porque aquello no mueve molino, aunque sí, desde luego hay responsabilidades. La diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros, con el PESIS del TAP, estamos, lo utilicé ayer, estamos poniendo los bueyes delante del carro, es decir, estamos hablando de que hay que modificar los términos municipales antes de hacer las casas, para que no se cree el problema. Y ustedes crearon el problema, hicieron un PESIS en 4 municipios. En unos municipios, por cierto, más problema que en otros. Porque, por ejemplo, ¿por qué Huarte es el que quiere más cambios? Pues muy lógico. Es el más pequeño, tiene el que menos servicio, pero sobre todo está separado de su municipio por un polígono industrial. No tiene manera de ir andando a ese polígono industrial, a ese ayuntamiento, para pasar ese polígono industrial. Es un desastre, porque Burlada está separada, tiene 2 términos municipales, tiene más tamaño, y bueno, al menos es un paseo agradable, el paso de Ripagaña-Burlada a Burlada. Y Pamplona hay una conexión. Bueno, esa es la diferencia, pero todo eso quien planificó
Ripagaña no lo analizó. De la misma manera que por la crisis todos aprobamos, o algunos aprobamos, el incremento de alturas, pero eso fue un error y no conllevó la ampliación de espacios públicos y aceras, que se tenía que haber realizado. Gracias. Gracias. Bien, pues ahora sí que no hay más intervenciones, por lo tanto, vamos a pasar a votación. Se inicia. Bien, correcto. Bien, resultado de la votación, 11 votos a favor y 16 en contra. Muy bien, gracias. Siguiente punto.